Bienvenidos a una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Quedan menos de 2 meses para las elecciones y en la última semana tuvimos el pase más relevante de la campaña electoral. Además, el dirigente blanco que empieza a ser ponderado de otra forma su imagen y la incertidumbre que hay en la interna de Cabildo Abierto. Santi Soravilla, podemos decir que Blanca Rodríguez calentó la pantalla. Blanca Rodríguez calentó la pantalla. El martes fue su anuncio, su incorporación oficial al Frente Amplio. El fin de semana, el sábado, va a estar participando, siendo la principal oradora en el acto en el que el MPP va a lanzar su campaña. Y ese martes, ella, cuando dio sus primeras palabras como frente amplista, como recientemente incorporada a la lista del MPP, porque ella se va a mantener independiente, había un montón de gente viéndola que tenía esa expectativa por ver qué era lo que podía decir. Sí, incluso la edición del informativo de Subrayado estuvo un poco por encima del promedio que suele marcar. En general suele ser el más visto, pero ahora por los números que tiene Cantar y Bope, anduvo en 21,2 puntos de rating, que son unos 100.000 hogares más o menos, y Tele2 y Telenoche estuvieron un poco más lejos, incluso con la mitad, ¿no? Telenoche marcó 10,9 y Tele12 8,9. Sí, esos números son de las 7:30 de la tarde, que fue como el momento central de la conferencia. Cuando ella habló, empezó a hablar como 7:15, 7:20, y 7:30 Ibope le marcó el pico más alto, que además estuvo de los días de la semana, y en ese horario estuvo por encima de lo que venía midiendo. Ese día se sumó que Mujica además había sido internado y había recibido el alta todo el mismo día, lo que también le había generado como una cuestión ahí épica, porque las imágenes de los informativos que estuvieron largo rato en la huella de Sereni mostrando en vivo, lo mostraron llegar en la silla de ruedas. Se esperaba que Mujica, no se sabía si iba a hablar, terminó hablando también. Fue como un día que los frente amplistas lo definieron sobre todo con esa palabra, con épica. Sí, y Blanca Rodríguez irá en el segundo lugar de la lista del MPP, una lista que va a estar encabezada por Alejandro Sánchez, el Pacha Sánchez, actual jefe de campaña de Yamandu Orsi, y que también uno empieza a visualizar, bueno, qué pasa si efectivamente el Frente Amplio gana el gobierno, qué pasa con los principales cabezas de lista. Y en el caso del Pacha Sánchez, en el Frente Amplio lo que dicen es que paga 0,2 que vaya a ser el secretario de presidencia de Yamandu Orsi. Sí, eso lo que supone es que hay que mirar quién va a ser su suplente. En este caso, su suplente justamente es José Mujica, que también, por la edad que tiene y ya renunció al Senado, no va a asumir. Y el MPP quiere ponderar a Cecilia Cairo, una dirigente del oeste, de la zona del Cerro, que ya ocupó cargos vinculados a vivienda en el gobierno de Tabaré Vázquez, y que ahora el MPP la va a llevar. Incluso se habla de que va a estar en la imagen de la lista de la 609. Yo creo que ahí también tendrá que aparecer Blanca y obviamente Mujica y Topolansky, además del Pacha y Orsi, que es el candidato, ¿no? Exacto, y Cecilia Cairo, que es actual diputada. Y un último apunte sobre el Frente Amplio y lo que hablábamos un poco de las listas, ya quedaron conformados como dos grandes sublemas, uno del MPP y aliados, entre los que está Vergara, por el otro lado el Partido Comunista y COSE, y queda medio solo hasta ahora el Partido Socialista con algunos aliados menores. Uno de los últimos movimientos que hizo el Partido Socialista fue tratar de acercarse a la lista de Álvaro García, pero bueno, ese acercamiento que quiso hacer Gonzalo Sibila no prosperó. No, sí hubo llamadas de Gonzalo Sibila, un Partido Socialista que en realidad estaba bastante alejado de ese sector de los más moderados del Frente, y con Álvaro García, que está junto con Cristian Di Candia, que se alejaron de alguna manera con Vergara, están ahí como en un ida y vuelta, que no se termina de armar esa lista. Vieron una posibilidad, pero eso no prosperó. Fue Álvaro García el que le contestó que no tenía interés de ir en ese sublema. Bien, y ahora en el Partido Nacional, una cosa que se empieza a ver en la calle es una nueva imagen de la lista 40, del espacio 40, en la que está el histórico Javier García, que es el líder del sector, pero aparece una nueva figura. Sí, Sebastián da Silva, el senador suplente, que se incorporó también a la gráfica. Están Delgado, está Ripoll, está Javier García y aparece Sebastián da Silva. Eso tiene un trasfondo, que es que algunos trabajos contratados por el Partido Nacional muestran que tiene buena imagen entre los votantes de la coalición. Da Silva es bastante famoso por sus intervenciones en redes sociales, pero también en ruedas de prensa, en los que suele criticar con dureza a los dirigentes de la oposición. Sí, es como que él se asume en ese rol y muchas veces se queja de que está muy solo con Graciela Bianchi en ese ida y vuelta con el Frente Amplio. Pero bueno, ahora Sebastián da Silva pasa a ser parte de los carteles de la 40. Y la otra lista que también estaba en negociaciones para terminar de cerrar el orden, vinculado a lo que hablamos también del MPP, es la lista 5, ¿no? La lista de Beatriz Argimón.
Sí, la 5 tenía, les habíamos contado la importancia que estaban dándole al intendente de Paysandú, a Nicolás Olivera. Bueno, terminó, está muy próxima a anunciarse la lista, que va a tener a la calle Pou, como todas las listas del Partido Nacional, encabezando, pero en el segundo lugar de la titularidad va a estar Beatriz Argimón. Y en el tercer lugar, Delgado. En un momento se había manejado que Delgado iba segundo, ahora resolvieron que sea Argimón la que esté segunda, y en la suplencia de la calle, que obviamente la calle no va a asumir, si en caso de que asuma por esa lista, queda Nicolás Olivera. ¿Quién es el suplente de Nicolás Olivera? Y lo habíamos dicho que era un enredo, es Carlos Moreira. De esta forma lo que está planteando la lista 5 es que tiene interés por conseguir 2 senados y que esos senados terminen siendo el de Carlos Moreira y el de Beatriz Argimón. Exacto. Y pasando ahora a la interna de Cabildo Abierto, es una interna que está complicada, donde ahí está habiendo muchos cruces. Uno de los datos que se conoció en los últimos días es que Raúl Lozano, el actual ministro de Vivienda, va a encabezar la lista del espacio de los pueblos libres, el sector de Eduardo Radaeli, que como ya hemos dicho acá está enfrentado al liderazgo de Manini. Lozano es de las figuras de mayor exposición de este sector. Es ministro ahora, fue senador en su momento y bueno, se decidió que va a ser el cabeza de lista del espacio de los pueblos libres. Pero siguen otras negociaciones. Por ejemplo, el sector de Domenech estuvo reunido en las últimas horas con la gente de Adelante, con el diputado Rafael Menéndez. Por ahora no hay novedades sobre un posible acuerdo. Adelante va a lanzar su propia lista al Senado, que en principio va a estar encabezada por Manini, si no cambia nada, todavía no está del todo claro, pero en principio va a estar encabezada por Manini. Después hay que ver a qué acuerdos pueden llegar, si llegan a un acuerdo con Domenech, si van por la suya, o si incluso, que esto es lo que está más en el foco ahora, es si Domenech e Irene Moreira llegan a un acuerdo para ir bajo un mismo sublema. La salida de Irene Moreira de la columna Lealtad y Unidad de Guillermo Domenech generó repercusiones, generó molestia, y además Irene Moreira en este momento y su entorno más cercano está en una postura de estar llamando a muchas agrupaciones locales y chiquitas del interior para tratar de arrimar hacia Todos con Manini, que es su nuevo sector. Eso detona sobre todo los vínculos, ¿no? Esas llamadas a las agrupaciones más pequeñas, porque uno siempre, el que trabajó en la interna con un candidato o con un sector, de alguna forma luego el hecho de que se lo quieran ir a buscar, por decirlo de alguna forma, sin el aval del otro, empieza como a hacer esos ruidos que terminan fraccionando las cuestiones más grandes. Siempre venimos hablando acá que a Manini, con Manini es el senador asegurado. Exacto. Y después en Cabildo no se sabe si hay un segundo senador. Y en caso de haberlo, por eso es que toda la estrategia de los sublemas es tan importante, porque el espacio del pueblo libre va solo y cómo se armen los otros puede ser clave para terminar de definir quién es que asume esa banca que parece estar principalmente entre Domenech e Irene Moreira, salvo que ellos acuerden. Exacto, si acuerdan, claramente el espacio de los pueblos libres queda por fuera de esa disputa. En caso de que vayan por separado, ahí se le abre una oportunidad al espacio de los pueblos libres, que también en parte es muy probable que terminen acordando para evitar que los pueblos libres tengan cierta oportunidad. Recordemos que Domenech y Irene Moreira son como lo que se define como el maninismo, digamos, los sectores más afines al líder partidario. Y en el caso del Partido Colorado también hay algunos ruidos. El principal es porque la lista 2000, la histórica, fue reclamada por Gustavo Osta, el prosecretario general, que tiene intenciones de armar una lista al Senado que apoye el sublema de Ojeda. Ese sublema de Ojeda tiene a la lista oficial de Ojeda, a la 25, tiene a la 9007 de Subía y tiene a la 600 de Robert Silva. En ese sublema se metería la 2000. Pero el hecho es que la 2000 en realidad la tenía la gente de Ballistas, que se fue con Pedro Bordaberry. Eso hizo un poco de ruido porque además el reclamo de Osta fue con un mensaje seguido que decía que quien estaba detrás de ese pedido era Julio María Sanguinetti. Claro. Cuando Julio María Sanguinetti hace un pedido en el Partido Colorado, todo el mundo le dice que sí, pero no dejó de llamar la atención porque se supone que él estaba como por encima, como él se ha ubicado, de todo lo que está pasando en esta campaña. Y les hablábamos la semana pasada de la molestia o de la guerra silenciosa que había entre Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry por, entre otras cosas, que Vamos Uruguay estaba marcando perfil propio con algunas propuestas. Había sacado de seguridad, ahora sacaron algunas vinculadas a algunas desregulaciones de la economía, y esto volvió a generar molestia en la gente más cercana a Ojeda. Y hay una particularidad, ¿no? Porque acá la molestia es entre padre e hijo. Sí, porque Matías Bordaberry es el coordinador del programa único del Partido Colorado junto con Luis Mosca. Es una persona del riñón de Ojeda porque fue con quien trabajó todas sus propuestas técnicas en la interna,
y Matías Bordaberry es el que en este caso es el afectado, porque todas las cosas que quedaron por fuera del programa o que no se tomaron en cuenta están igual apareciendo, y lo que además señalan desde el entorno de Ojeda es que la gente de Vamos Uruguay muchas veces no las propuso o no discutió porque para ellos era muy importante, y bueno, igual por fuera lo están haciendo. Eso obviamente genera un problema familiar que Pedro Bordaberry dijo este martes en Azul FM, que lo zanja a su esposa, que va a votar a la lista 25 y no a la 10 de él. O sea que va a votar a su hijo. Exacto. Hasta acá una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Nos reencontramos la semana que viene.